Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Salmo 103, conmigo está hoy la traducción viviente, nueva traducción viviente. Es una muy buena traducción, tiene bastante entendimiento. Así es que, por favor, abra la escritura, vamos a leer los primeros 5 versículos. Lo que vamos a compartir hoy, el tema se llama Dios es muy bueno y digno de alabanza. Dios es muy bueno y digno de alabanza. Para poder bendecir su nombre, para poder alabar su nombre, número 1, tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que saber los atributos divinos de Dios. Tenemos que conocer los atributos morales de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios ha establecido en su carácter en la palabra de Dios y cómo la palabra se aplica a nuestra vida y a nuestras necesidades. ¿Cuál es la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Cuál es la bondad de Dios? ¿Cuál es su fidelidad? Tenemos que saber. No podemos vivir en esta tierra sin conocer quién es Dios. Así es que con la ayuda del Señor, leamos el Salmo 103, versículo del 1 al 5. Esto es un salmo del rey David. Dice así: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Con todo lo que soy, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Padre, esta es tu sagrada palabra. Esta mañana, Señor, tú me has comisionado como tu mensajero. Usa mi vida, Señor, de una forma que esa palabra pueda ser transmitida tal y cual como el Espíritu Santo la envía. Que las personas no vean a mí, sino a Cristo en mí, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, cuando leemos esta escritura, suena interesante, maravillosa, como el rey David. Aquí no es un jovencito el que está escribiendo esto, ya es un hombre probado por la fe. Es un hombre que está hablando acerca de haber tenido una experiencia real con el Señor. Él había pasado mucho tiempo en pruebas, en dificultades, en angustias. Él había esperado el tiempo desde que fue ungido hasta que fue rey. Él había sido perseguido por Saúl, luego por su hijo Absalón. Él había tenido graves problemas por las personas que lo perseguían, gente que hasta lo maldecía. Pero aquí viene él y dice que todo lo que yo soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca me olvide de todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como el águila. ¿Cómo alguien puede expresar esto? ¿Cómo alguien puede venir y expresarlo de la manera que lo expresa, con el profundo corazón, y decir: grande es el Señor y digno de alabanza? Solo alguien que lo conoce, solo alguien que sabe, que ha confiado en la misericordia y en la bondad del Señor. Alguien que conoce a Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no podía decir el nombre Yahweh.
no le era permitido. No dirás el nombre de Dios en vano, de manera que ellos no podían decir ese nombre. Entonces ellos conocían a Dios como Él se revelaba. Dios se reveló como el Dios Elohim, que es el Dios creador. Luego se reveló como el Dios todopoderoso, el Dios Adonai, el Señor. De ahí sale de esas dos palabras, sale Jehová en la traducción. Dios se muestra y se revela a Moisés como Jehová Jireh. Se revela como Jehová Nisi, Jehová, Dios, nuestra victoria, nuestro estandarte, el que pelea por nosotros. Ellos conocían las características de Dios. Conocemos a Jehová Shalom. Dios es nuestra paz. Nuestro Dios Tisqueno, nuestra justicia. Ellos conocían las características de Dios dependiendo la manera en que se encontraban y las circunstancias que tenían. Dios es el Dios que rescata a Israel de 400 años de esclavitud. Ellos se rebelaron contra Dios. Dios los había escogido a ellos, no porque eran los mejores, sino porque eran los más insignificantes. Y Dios elige a este pueblo en su soberanía y empieza a mostrar su amor inagotable contra ellos, con ellos, su protección divina. Escuche el clamor, porque por 400 años han sido esclavos, nacían esclavos, vivían como esclavos y morían como esclavos. Era una cosa terrible. Un día clamaron al Señor y Dios escucha su clamor y envía su misericordia. Se revela como el Dios todopoderoso. Se revela el Dios que puede abrir el mar, el Dios que puede doblarle totalmente la armadura a Faraón y a todo su ejército y los hunde en el mar. Dios tiene la protección con el Dios todopoderoso. Le muestra la vara a Moisés como la vara de Dios y le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Yo soy el eterno. Y lo que significa es: yo soy, Moisés, lo que tú necesitas. Tú necesitas poder, yo soy el todopoderoso. Necesitas amor, yo soy Dios, amor. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas paz? Yo soy el que soy. Dios se revela a Moisés y el pueblo de Israel sale, atraviesan el Mar Rojo, luego empiezan a caminar en el desierto. El desierto Dios lo ha preparado para que le conozcamos a Él, para que en medio del desierto dependamos de su gracia y de su misericordia. Esta es la manera. Cuando entramos a las pruebas, eso sencillamente es para poder confiar en su gracia, que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias. Por eso el tema es: Dios es muy bueno y digno de alabanza. Ahora, ¿qué ocurre cuando ellos llegan a un lugar al pie del monte Sinaí y están ahí 1,5 millones de hebreos? Están saliendo con sus familias, con sus niños, con su ganado. Y el pastor Moisés dice: voy a ir a la montaña, necesito tiempo con Dios. Y está 40 días en la montaña. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo entonces el pueblo? No supo esperar. En el capítulo 34 del libro del Éxodo, y leemos lo que sucedió, esto había sucedido. Empieza la rebelión y una ingratitud del pueblo de Israel. Ellos, en vez de estar agradecidos por haber sido rescatados de la esclavitud, ellos se rebelan y se desesperan en la tormenta, se desesperan en el desierto. ¿Y qué ocurrió? Ellos levantan, elaboran un becerro de oro y se postran delante del becerro. Esto es algo que trajo la tristeza de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque el corazón del hombre no puede agradecer a Dios. El hombre es ingrato, olvida rápidamente la bondad y la misericordia de Dios. Por eso
es importante entender este mensaje hoy. ¿Cómo es que David pudo haber dicho, alabo al Señor, que nunca me olvide de su misericordia? ¿Cómo es posible que él pudo haber hecho eso únicamente cuando conocemos a Dios? No lo conocemos de la historia. No conocemos porque nos dijeron algo, es porque lo conoces a Dios. Y Dios te conoce a ti. Cuando tú has experimentado el dolor y en medio del dolor has clamado al cielo y Dios ha enviado su mano poderosa y su mano de misericordia. ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio de la bondad y la misericordia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de morir y hemos clamado al cielo? Y Dios vino en auxilio, no porque merecíamos algo, no porque hicimos algo, sino porque Él es bueno y bondadoso. Es el Dios que hoy predicamos, el Dios lleno de misericordia, el Dios lleno de gracia, el Dios lleno de bondad. Ese Dios que tiene su mano extendida. ¿Qué ocurrió? Ellos se postran delante del becerro y empiezan a decir, este es nuestro Dios. Eso era totalmente en rebelión e ingratitud. Era algo terrible. Un viaje que pudo haber durado 30 días, ahora les iba a costar 40 años. Eso era al pie de la montaña. Leamos Éxodo 34, versículo del 5 al 7. Dice, esto, antes de leerlo, déjeme decirle, Moisés baja con las 2 tablas al final de los 40 días. Trae la ley, escrito con el dedo de Dios, las tablas de Moisés. Vienen ahí, Dios ha escrito los 10 mandamientos y el pueblo está totalmente desenfrenado y pervertido. Moisés se pone lleno de ira y rompe las tablas. Y está enojado por lo que está sucediendo. Su hermano Aarón ha comenzado con eso. Luego, Dios le dice, Moisés, te voy a dar otro pueblo. Este pueblo merece que tenga una reprensión, un castigo. Van a morir. Y Moisés sube la segunda vez a la montaña. Va 40 días otra vez. Pero en esta vez, Moisés encuentra una característica de Dios que no había conocido. Moisés había conocido al Dios que era poderoso para romper el mar, poderoso para derribar a Egipto, era poderoso para terminar las plagas. Pero ahora, en la segunda montaña, la segunda vez que va a la montaña, ahora encuentra a un Dios bondadoso, a un Dios que Moisés le dice, Señor, si lo vas a destruir, destrúyeme a mí primero, mátame a mí primero, intercede, muéstrame tu gloria. Y dice aquí, dice que el versículo 34 del 5 al 7, el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él y proclamó al Señor por su nombre. El Señor pasó delante de él y proclamó, el Señor, el Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad, manteniendo el amor leal a millares y perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo deja impune al culpable, respondiendo a la transgresión de los padres, tratando con los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es impresionante que esa palabra compasivo no lo había visto antes Moisés. Dios es un Dios compasivo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos hecho cosas que desagradan a Dios? ¿Acaso Dios ha venido con su ira contra nosotros? No, su ira la descargó sobre su Hijo para podernos dar gracia a nosotros. Pero nosotros no vivimos con la gratitud que deberíamos vivir. Vivimos de una manera indiferente a la gratitud que Dios ha tenido y a la compasión que ha tenido. La palabra compasión en hebreo significa la matriz. Algo interesante, el lugar más seguro para un ser humano es la matriz. Y vea hoy cómo ha sido atacado el ser humano en el vientre. La matriz es lo que significa en hebreo compasión.
Y eso es lo que quiere decir que el útero de la mujer debería ser el lugar más seguro para el ser humano. Sin embargo, ahora es el más atacado. Ha sido dañado por tantas cosas, si ustedes la conocen. Dios muestra su misericordia. Y quiero comenzar con el primer encabezado de 4 que voy a tener hoy, si el tiempo me lo permite. Dios es compasivo. ¿Qué significa esto? Es un amor tierno, una mano extendida. Dios es compasivo. Esta es la parte que necesitamos entender. Aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos hecho lo malo, Dios tiene compasión. Lo tuvo con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue, cuando él regresó, Dios tuvo misericordia de él. No estaba enojado, no le hizo preguntas, no le dijo, porque tú hiciste eso, por eso mereces el castigo. No, Dios no está con una vara, Dios está con una mano extendida sobre cada uno de aquellos que necesitan la misericordia del Señor. Así es que, número 1, podemos ver que Dios es compasivo, y la Biblia está llena de hechos reales de la compasión de Dios. Dios ha sido compasivo con el pueblo de Israel. Dios ha sido compasivo con cada uno de nosotros, porque por nuestros hechos merecíamos la ira de Dios, pero la ira de Dios fue descargada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros ahora vivamos en la gratitud, en la bendición y en el amor y en la alabanza a Dios. Nuestra vida debería reflejar el acto maravilloso de Dios, que es la gratitud, el amor que Dios nos ha dado. Dios ha sido compasivo. Cuando nadie daba nada por nosotros, Dios extendió su mano. Ese es nuestro Dios, un Dios lleno de compasión. Número 2, Dios es misericordioso. ¿Qué significa misericordioso? Es amor en acción. La gracia es un favor inmerecido que se nos da a nosotros. El amor con compasión es lo que Dios muestra, porque merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo de Dios por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, porque hemos transgredido sus mandamientos y su santidad. Sin embargo, Dios muestra de una forma sorprendente, de una forma que no podemos entender, cómo Dios nos ama cuando aún el mundo nos ha dado la espalda. Dios nos ama. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios abunda, hermano mío, en misericordia. Número 3, Dios es lento para la ira. Es paciente por nosotros. Es paciente. Dios es indescriptible en su amor y fidelidad. El desbordamiento de su compasión y la gracia no es solo la paciencia, sino su amor y una fidelidad que nos abruma. Somos beneficiarios de ese amor. A menudo pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios implacable. Es un Dios que está esperando que tropecemos para darnos y castigarnos. No, Dios es un Dios de misericordia. Hay 5 atributos divinos fundamentales de Dios. El más importante de los atributos divinos es que Dios es santo. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Dios es omnipresente. Dios es eterno. Solo esos atributos le pertenecen al Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. A nadie más. Solamente Dios. En su relación con la raza humana, podemos asignarle atributos morales. El más grande de todos ellos es el amor. Dios es amor. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Eso es en su relación con la raza humana, con su creación. Tenemos que conocer a Dios. Cuando oramos, cuando cantamos, tenemos que expresar los atributos divinos de Dios.
los atributos morales de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué? ¿Porque venimos a la iglesia? ¿Porque tenemos una Biblia? ¿O porque realmente hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios? Y ahora podemos llamarnos hijos de Dios. De esto es, Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Número 4, Dios abunda en amor y fidelidad. Hay una historia que rápidamente voy a compartir con ustedes. Está en Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice así. Usted conoce la historia de Jonás. Jonás, Dios le dijo, Jonás, ve a Nínive y predica el evangelio y dile que en 40 días serán destruidos, si no se arrepienten. Y Jonás dijo, no quiero ir ahí. Esa gente es mala y no merecen nada. Ellos te han deshonrado, Señor, han blasfemado contra ti. No voy a ir. Y él tomó un lugar equivocado, diferente, se fue a Tarsis. Y usted sabe lo que le pasó en el barco. Finalmente un pez grande lo tragó y murió. Por 3 días estuvo adentro. Y finalmente ese pez lo llevó justo a la misma costa de Nínive. Y este hombre se paró a gritar. Y de una forma que él no quería, el pueblo ayunó, hasta los animales ayunaron y se arrepintieron. Y se volvieron a Dios. Dios los perdonó y Dios tuvo misericordia. ¿Y sabe cómo reaccionó Jonás? Está en el capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. La gracia de Dios había puesto en aprietos a Jonás. Jonás dijo, ¿cómo es que Dios puede perdonarlos? Y en capítulo 4, versículo 1 al 4 de Jonás dice así. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso fui a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucedería. Y el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? A veces pensamos que la gente no merece la misericordia. No merece. Pero Dios llama de lo vil y menospreciado del mundo para mostrar su gloria. Dios no desprecia a nadie, hermano. Dios no desprecia a nadie. Lo que hace es muestra su misericordia al más vil pecador, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Dios tuvo misericordia de mí. Era el Dios misericordioso, el Dios bueno. Cuando Jesús venía para Jerusalén, en el capítulo 9 de Lucas, vea conmigo Lucas 9 y vamos a leer del versículo 52. Lucas capítulo 9, versículo 52. Aguárdeme unos minutos porque todavía estoy en la introducción. Jesús envió, dice así, envió mensajeros por delante de una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Pero quiero leer la traducción Reina Valera, 1960, que es mi favorita. Oiga lo que dice el mismo pasaje. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo,
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dios es compasivo. Estos discípulos decían: ¿quieres que enviemos fuego del cielo y los consuma? A veces nuestro juicio, hermano, cuando vemos a una persona y nos cuentan sus historias, lo que están haciendo, nosotros, en vez de predicarles el evangelio y el amor de Cristo, predicamos de un Dios implacable. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo? Somos como Jonás. No queremos decirles el amor de Dios. Merecen la condenación, merecen el infierno. Y Dios dice: no seas como Jonás, no seas como estos discípulos. Si yo tengo misericordia del que quiero, ¿quiénes somos nosotros para no actuar de esa manera? Y la razón de no ser agradecido es porque nuestro corazón no conoce al Dios de bondad. Conocemos al Dios de los 10 mandamientos, conocemos al Dios de Sinaí, pero no conocemos al Dios del Calvario, el Dios de la misericordia, el Dios que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. La gracia y la misericordia de Dios viene al pecador. ¿Cuál fue el gran impacto para los religiosos? Que Jesús se sentaba y comía con los pecadores, escuchando sus historias. ¿Cómo es posible que Dios no entienda? Dice el Simón el fariseo: esta mujer, si supiera lo pecadora que es. Jesús va a un pozo y encuentra a una mujer samaritana de mala reputación, y a ella le da una de las más poderosas revelaciones. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿A quién se lo dio? No se la dio al sacerdote, al sumo sacerdote, se la dio a una mujer que no tenía una buena reputación. Jesús le dijo: llama a tu marido. Y dijo: no tengo. Sí, el que tienes no es, ni los 5 que has tenido. Y aquella mujer fue impactada por el amor de Dios. El gran problema de la religión es que vemos a Jesús alcanzar a los pecadores. El versículo más duro para los judíos es el que Dios vino no a condenar el mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Ellos se creían que no estaban perdidos, pero el amor de Dios viene a aquellos que estamos totalmente en una situación difícil. Dios viene y alcanza su mano, extiende su mano y te dice: hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Agarra al leproso, y aquel leproso le dice al Señor: Señor, ¿quieres sanarme? ¿Quieres sanarme? Jesús no le dijo: a ver, ¿de qué religión eres tú? ¿Eres judío o eres samaritano? Eso te pasa por tu mala vida, por tu pecado. No, Jesús le dijo: sí quiero. Y lo levantó aquel hombre. Ese es el Dios que predicamos, el Dios que está lleno de misericordia, el Dios que te dice que te ama y que extiende su mano y te dice: ven, sal de ahí, levántate, toma tu lecho y anda. Este es el Dios que adoramos, el que nos da la esperanza. El Salmo 103, volvamos al Salmo 103, versículo 16 y 17. Este salmo tiene que estar en nuestra propia existencia. Es algo maravilloso. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos.
pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débil que somos. Se acuerda que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Qué maravilloso amor de Dios. Salmo 145. Vaya conmigo al Salmo 145 y leamos un par de versículos del 8 hasta el 12. Dice así: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas sus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. El libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por esto dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Lo más grande del amor de Dios está expresado en la cruz del Calvario. Cuando tú miras al Calvario, aquel ladrón que estaba a su lado, lo único que merecía era el castigo. Pero aquel hombre mira a Jesús y dice: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Qué había hecho este ladrón? Absolutamente cosa mala. El Señor lo mira con compasión. Su amor inagotable mira en ese hombre que puede ver su gracia y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo es la expresión de ese amor. El primer ser humano que se lleva a Dios al cielo es un ladrón que no merecía nada. Dios muestra su misericordia a un Saulo de Tarso, que era un asesino de cristianos. Era un hombre lleno de ira y de odio, lleno de la religión. Y Dios le muestra su misericordia y lo convierte en el apóstol Pablo. ¿No es tan bueno Dios que ha cambiado tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu relación con tus hijos? Solo Dios puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Por eso es importante conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Quién es nuestro Dios? No es una religión. Toda religión tiene cosas buenas, pero solo hay un camino al Padre. Y el camino es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con ese amor tan misericordioso? David dijo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que tiene misericordia de mí, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida. La pregunta con la que quiero terminar es: ¿nuestra vida refleja
la gratitud. Nuestra vida está mostrando esa gratitud a Dios y está dándole alabanza porque ha tenido misericordia de nosotros. ¿O somos como el pueblo de Israel, que mientras nos ha rescatado de la esclavitud de Egipto, en vez de ser agradecido, estamos dando honor al becerro de oro? Nos estamos rebelando contra Dios y nuestro testimonio está lejos de ser agradecidos con Dios. Quizás esta mañana necesitamos volvernos a Dios y levantar nuestras manos en gratitud y darnos cuenta que Dios no está enojado con nosotros hoy, que Dios muestra su amor inagotable, su gracia y su misericordia. Si yo pudiera compartirle mi testimonio, merecía la muerte. Había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero Dios tuvo misericordia. Y ahora soy lo que soy por la bendita gracia del Señor. Que Dios me ayude a vivir cada día en gratitud delante del Señor, porque todo lo que soy y lo que seré es por su divina gracia, es por su amor inagotable. Hermano amado, no pase por este mundo, no llegue al final de sus días sin haber conocido al Dios de misericordia, sin haber levantado sus manos en gratitud al Dios Todopoderoso. Todo lo que usted pueda ganar en esta tierra no se lo puede llevar. Job dijo: desnudo salí del vientre y desnudo volveré. A Dios es la gloria. No vaya gastando su vida en las cosas que no tienen valor. Invierta su vida en aquel que dijo: yo soy el que soy. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas paz? Yo soy tu paz. ¿Necesitas sanidad? Yo soy tu sanador. ¿Necesitas perdón? Yo soy el que te perdona, el que rescata del hoyo tu vida, el que tiene de ti misericordia. Es decir, pongámonos todos de pie, levante sus manos y haga una oración a Dios y dígale: Señor, perdóname, porque mi vida va del corre y corre. Mis pensamientos están llenos de actividades, de trabajo y de estrés. Pero esta mañana he escuchado tu palabra. Esta mañana no puedo ignorar tu bondad. Has tenido misericordia de mí. Has rescatado del hoyo mi vida. Me has librado de la esclavitud de mis pecados. Señor, ¿cómo no he de agradecerte? ¿Cómo no he de alabarte, Señor? ¿Cómo no he de demostrar tu misericordia en mi casa, en mi familia? Dios, perdóname, porque todas mis prioridades son las cosas y el dinero de este mundo. Y tengo tiempo para ti solo como algo cuando tengo oportunidad. Que nunca olvide tus beneficios. Si hasta aquí tú me has guardado, hasta aquí me has ayudado, enséñame a adorarte y a bendecirte. Señor, ayúdame a ser agradecido y alabar tu nombre, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias, porque hasta aquí yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha guardado. Y ciertamente, tu promesa, Señor, de guardarme cada día, y tus pensamientos son de bien para mi vida, para darme un futuro de esperanza. Padre, muchas gracias. En el nombre maravilloso, bello y soberano de Cristo Jesús, hemos orado. Amén
y amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.